Buenas noches, nueva semana y ya estamos con ustedes comenzando este horario prime en el canal de Noticias de Chile. Esta noche, en 24 horas vía pública, vamos a analizar y desmenuzar la idea de cambiar el sistema de transportes que rige en la región metropolitana y cuánto puede ser exportable a otras regiones también. El término del Transantiago, propiamente tal, que surgió como idea de uno de los precandidatos de Chile Vamos, el expresidente Sebastián Piñera. ¿Por qué no haberlo terminado antes, en su anterior administración? Es una de las tantas preguntas. Vamos a conversar con invitados en los próximos minutos, pero ya que el tema se ha instalado, porque hay expertos que han venido opinando sobre el tema, nos gustaría que usted también nos diera su percepción. Tenemos en facebook.com/24horas.cl la siguiente pregunta. ¿Qué nota le pondría actualmente al Transantiago? Y ahí aparecen distintas alternativas que van de 1 a 2 hasta una nota que va entre 6 y 7. Lo encuentra entonces en facebook.com/24horas.cl. La nota que usted le ponga nos va a ayudar también aquí a la conversación en el panel. Hay, por supuesto, un montón de historias que han marcado el comienzo de esta semana, heredadas varias también del fin de semana pasado. Vamos con los titulares de inmediato en el comienzo de este Vía Pública de hoy, día lunes 8 de mayo del 2017. Faltan 5 minutos para las 11 de la noche. El director de Carabineros dice que no ha pensado en renunciar ante la comisión investigadora de la Cámara y expresó que los policías involucrados en el fraude llegarían a 110 y el monto sería cercano a los 20.000 millones de pesos. El Servicio Nacional de Menores ordenó el cierre de un centro, el Centro Aligüen, en Buin, tras comprobar los cuestionados métodos de contención que se llevaban a cabo con los internos. Y el IPC aumentó un 0,2% durante el mes de abril. Ante las diversas alzas, el tomate destaca y se dispara más de un 20%. Ya vamos a mirar la economía que afecta directamente también al bolsillo. Pero vamos a comenzar con esta frase: yo no he pensado en renunciar, que es como respondió el general director de Carabineros a los cuestionamientos de parlamentarios que pidieron que asuma la responsabilidad política de todo el alto mando en el millonario fraude que ha afectado a la institución. Sin embargo, la máxima autoridad de la policía uniformada confesó que, según su investigación interna, 110 personas están vinculadas al mayor fraude de la historia de Carabineros de Chile. Los detalles en la siguiente nota. El 30 de mayo se llevará a cabo la quinta formalización para otros 12 nuevos imputados en el caso fraude. Pero hoy los ojos estuvieron puestos en su general director y en la comisión investigadora en el ex Congreso Nacional al que fue citado. Acompañado de su primera línea de mando, llegó a la segunda sesión con los diputados. Así partió respondiendo la pregunta que él mismo se hizo: ¿cómo ocurrió la millonaria malversación? Estos controles eran efectuados por parte de la organización criminal, porque la inspectoría tenía oficiales de intendencia que hacían el papel en las fiscalizaciones y eran cubiertos por los mismos oficiales que estaban implicados en estos hechos. Añadió que desde 1990 las filas han crecido en 41.000 hombres, pero con la misma antigua normativa, lo que generó que en Carabineros faltara un sistema de cultura de riesgo. ¿Qué hacían? Para la revisión el cheque aparecía una empresa determinada, pero los cheques eran cobrados por terceras personas. La investigación interna abarca solo desde el año 2010 al 2016 y por ella ya se ha llamado a retiro a 48 oficiales, que se traduce en 12 civiles contratados, 8 suboficiales y 28 oficiales, casi la totalidad de ellos de intendencia. La transparencia de esta investigación haría del todo aconsejable que quienes han ocupado cargos en el alto mando, quienes han sido responsables de la conducción de Carabineros durante los años en que este fraude se ha extendido, que son ya varios, comenzando naturalmente por su general director, hicieran efectiva la responsabilidad del mando, dieran un paso al lado renunciando. Yo nunca he pensado en renunciar al cargo de general director. Yo lo que pretendo es aclarar todos estos hechos, que se llegue a la verdad del asunto, y después veremos qué es lo que va a pasar conmigo. Si nosotros creemos que tenemos que descabezar a todo tipo de institución cada vez que pasan este tipo de situaciones, no se olviden que el año 2003, si hubiéramos sido por descabezar, debimos haber descabezado al presidente Ricardo Lagos con el caso Mopgate. En la indagatoria han aparecido nombradas a 110 personas y, según la información manejada por Carabineros, los años de mayor ocurrencia del fraude fueron el 2014, 2015 y 2011. El próximo lunes será citado el Contralor y el director de la Unidad de Análisis Financiero y el 29 de mayo 3 ex generales directores de Carabineros.
Vamos a hablar ahora de brutales imágenes que después de su publicación encendieron las alarmas. Tras las denuncias de maltrato y tortura realizadas en el centro Aligüén de Buin, el Servicio Nacional de Menores, el Sename, confirmó el cierre definitivo de este recinto. ¡Ay, mi manito! Fueron estas imágenes las que dieron cuenta del brutal abuso realizado contra adolescentes con discapacidad mental en el centro Aligüén de Coanil. Desde ser reducidos a la fuerza hasta dejarlos amarrados en contra de su voluntad boca abajo, eran parte de los métodos de contención utilizados en el centro. Una grave situación que inmediatamente desató la polémica. Sename supervisa administrativa y técnicamente los centros, pero lamentablemente las contenciones son algo que se dan en forma espontánea. Por lo tanto, para poder ver una contención con dificultades o una contención como de estas características, se tendría que dar justo que nuestra supervisora llegara cuando el niño está descompensado. Finalmente, el Sename decidió ordenar el cierre definitivo del centro ubicado en Buin. La medida se ejecutará en un plazo máximo de 30 días a contar del viernes 5 de mayo. Mientras tanto, Coanil no ha realizado declaraciones al respecto del cierre del recinto, manteniendo el comunicado entregado el viernes pasado en el cual respaldan los métodos de contención utilizados. Los videos están absolutamente claros y en cuanto a que esto se aplique en otros centros, no sé si ellos lo aplicarán en otros centros, pero nosotros como Servicio Nacional de Menores esto no lo avalamos, esto no es una contención, esto es tortura. Nos reunimos con la plana mayor de Coanil y le comunicamos nuestra decisión como Servicio Nacional de Menores de dar cierre a la residencia de Aligüén durante la administración provisional que ejerceremos como Sename. La medida fue respaldada por parte del Instituto Nacional de Derechos Humanos. Nosotros esperamos que la situación del caso Aligüén sea un hecho aislado, sin embargo también nos genera la preocupación y se nos prenden las luces de alarma cuando se dice que esta práctica que nosotros vimos, estas inmovilizaciones degradantes, son protocolos establecidos. Escenas como estas eran parte del panorama que se vivía en el centro Aligüén, según relatan los vecinos. Oye, si no de verdad que voy a llamar a la directora. Pero amarrarlos no era el único método de contención utilizado en este centro. Según algunos trabajadores de la residencia Aligüén, es una práctica de años que no se ha podido denunciar por amenazas de despidos. Las personas que han tratado de hacer algo han sido desvinculadas. Entonces existe una presión con el miedo al despido. Desde, años que se ocupa esto. Antes se utilizaba el pincharlos, el SOS que le llamaban, que pinchaban a los chiquillos. En los próximos días se espera que los 16 residentes del centro Aligüén sean reubicados en otras instalaciones. Mientras tanto, las responsabilidades penales por lo que el Sename calificó como torturas están pendientes. Y vamos ahora a uno de los debates políticos de las últimas horas. El senador independiente Manuel José Osandón acusó al comando de Sebastián Piñera de vetar a canales de televisión como TVN para la realización de los debates presidenciales de Chile Vamos. Acusaciones que todo su conglomerado salió a desmentir este lunes. Hubo cuestionamientos antes de la primaria, hubo aprehensiones incluso porque coincidían con el fútbol y ahora hay dificultades con la televisación de los debates entre Piñera, Kast y Osandón. No se puede hablar de este canal, de Chilevisión tampoco, de CN tampoco. Solamente aceptan dos canales. ¿Quiénes son aceptan? ¿Los dos candidatos? ¿Uno de los dos? No. ¿Qué aplicación los que representan al expresidente. ¿Usted me está diciendo que el comando de Piñera está vetando a TVN, Chilevisión y a CNN? Sí, claro, sí. Palabras del candidato presidencial independiente que, según él, dejan ver la decisión del comando de Sebastián Piñera de acotar los debates y temas a tratar. Aquí no hay vetos de temas, ni de canales, ni de periodistas. Eso es una falsedad absoluta. Anunciamos ahora es que vamos a organizar este primer debate, lo vamos a organizar con todos los canales, con todos los periodistas, con todos los que quieran participar. Eso mientras el aludido respondía a una distendida entrevista radial con banda presidencial y baile. A mis contendores los respeto a los dos. Chao, pescado. Toma, cachito goma. Y es que después de las diferencias públicas había que buscar una solución. Eso mientras, a solo metros de distancia de la habitual reunión de Chile Vamos, Osandón reafirmó sus dichos, aunque con compromisos. Reafirmo lo que estoy diciendo. Yo me comprometo a que yo no voy a descalificar a nadie personalmente. Hay dos debates planeados, la idea es poder hacer ambos, pero evidentemente las circunstancias y la forma en cómo se vayan dando también van modelando el camino. Al final le da todas las excusas a los partidos que apoyan a Sebastián Piñera para que digan que no quieren debate. Encuentro de los candidatos que hasta aquí están planificados, aunque según algunos de los timoneles dependerán de qué tan bueno sea el clima entre los competidores.
Déjeme agregarle una cosa, sin embargo, el acuerdo inicial al que habían llegado los distintos comandos dentro de Chile Vamos para la realización de primarias incluía expresamente, y así lo habían anunciado ellos, la realización de 2 debates, uno al comienzo de la campaña y otro al término de la campaña antes de la primaria el día 2 de julio. Ahora estamos viendo una declaración distinta en voz de la que en estos momentos ejerce como vocera del conglomerado de los partidos de centro derecha, Alejandra Bravo, señalando que van a organizar un debate donde van a invitar a todos los canales. Habrá que ver si la Asociación Nacional de Televisión, la Anatel, está interesada en que se transmita por todos los canales o los que se quieran sumar, pero eventualmente todos, un debate que solo incluye a los candidatos de derecha, eso es lo primero, pero además dista, por lo menos respecto de lo que inicialmente se había dicho, según el acuerdo inicial. Un debate al comienzo, otro al final, y que sería negociado con el, digamos, canal de televisión que ofreciera las condiciones que a ellos les parecieran más pertinentes, independientemente de si hay algún candidato o no que eventualmente no tenga una particular preferencia por alguna de esas estaciones televisivas o derechamente esté señalando que no le gustaría que fuera un canal de televisión o varios los que lo organizaran. Esa es otra discusión en la que probablemente también habrá que meterse un poco más, si es que efectivamente los candidatos, más que señalar su preferencia, están derechamente vetando o censurando alguna estación televisiva o periodistas en particular. Esta noche, en todo caso, Sebastián Piñera respondió a Manuel José Sandón y negó cualquier veto a la prensa. Vamos a escuchar lo que dijo. Y me alegro enormemente que Chile Vamos tomó la decisión de tener un debate en que vamos a invitar a todos los medios de comunicación de Chile y a todos los periodistas que quieran participar, porque Chile Vamos no discrimina ni censura a nadie. Y ese debate lo vamos a tener y espero que el debate sea un debate de ideas, de futuro, de proyecto que le haga bien al alma de Chile y no sirva para que algunos sigan en una campaña que no conduce a ninguna parte. Parece entonces que es un hecho ya que será un debate y que según la idea que ha estado rondando durante la jornada de este lunes sería por lo menos la propuesta en una universidad y que los canales que se quieran sumar lo puedan transmitir con la participación, como decía el expresidente Sebastián Piñera, de los periodistas que allí quieran estar. La idea entonces inicial de 2 debates pareciera que por ahora va quedando de lado. Sin embargo, todavía está pendiente lo otro, y es que dentro de Chile Vamos hay quienes, digamos en privado, otros incluso en público, han señalado que primero hay que tantear el terreno para ver si uno de los candidatos en particular, y se refieren al propio Manuel José Sandón, quiere debatir, o más bien lo que pretende es cuestionar a uno de sus contrincantes, en particular Sebastián Piñera, que ha sido fundamentalmente el objeto de sus grandes críticas, a pesar de que también ha cuestionado a Felipe Kast. Este último, en tanto, militante y fundador de Evópoli, ha dicho en reiteradas oportunidades que su interés no es la descalificación, sino que el debate de ideas. Veremos cuándo se concrete, si es que ese debate, lo que ocurre allí, es precisamente un intercambio de ideas. En libertad y con un plazo de 60 días para investigar, quedaron los imputados por la muerte del llamado perro Cholito. 2 de los 3 acusados se presentaron a la audiencia, quienes no podrán ser procesados por la nueva ley de tenencia responsable de mascotas. Una pequeña inscripción está en el lugar donde fue apaleado hasta la muerte el perro Cholito. Por el sector siguen deambulando muchos perros callejeros más. Una escena tan cruda como dramática. El 4 de enero de 2017, la irracionalidad humana conmovió a muchos. 4 meses después, 2 de los 3 imputados por este caso llegaron a su formalización. Jocelyn Cataldo y Franco Núñez son sindicados como los que atacaron a Cholito. La administradora de la galería y tercera imputada, Rosa Jadue, no se presentó. Estos antecedentes son públicos, han sido vertidos en distintos medios de comunicación, así que eso no hay ninguna novedad en términos de que ellos han reconocido estos hechos, digamos. Un hecho que movilizó a defensores de los animales que también llegaron al centro de justicia. Originó marchas y protestas y que tiene a puertas la promulgación de una ley de tenencia responsable de mascotas o ley Cholito, que endurecerá las penas para quienes maltraten o den muerte a animales en Chile. Genera una nueva convivencia entre los humanos y los animales de compañía, con medidas tan vitales como la educación en tenencia responsable. Una ley con un máximo de 3 años y un día de cárcel efectiva hasta más de 1.300.000 pesos contra quienes dañen o abandonen un animal. En el caso de daño grave o muerte, la multa va desde los 900.000 pesos hasta casi el 1.400.000, además de 3 años y un día de cárcel. Creo que nos hemos quedado atrás con el tema de la política en torno a la tenencia responsable de animales. Andrea pasea por el parque forestal junto a Macu, un perro al que recogió de la calle con apenas 8 meses de vida. Nos hemos ido interiorizando poco a poco también de lo que significa tener
responsablemente a un animal. Una ley que también tiene deberes para sus dueños: la alimentación, los cuidados médicos, pertenecer al Registro Nacional de Mascotas y responsabilidad civil por los daños que la mascota pudiera causar. Y mientras Andrea continúa con el paseo, la Fiscalía da la pelea en tribunales. Estamos en un terreno que es absolutamente nuevo, yo diría en general, y me parece que estas peleas hay que irlas dando a poco. En libertad quedaron estas dos personas. 60 días de investigación para esclarecer la muerte de Cholito, la misma que originó una nueva ley que removió la conciencia y que conmovió a miles. Una que no alcanzará a ser aplicada a quienes, sin misericordia alguna, apalearon a Cholito hasta matarlo. Hablemos de economía ahora. Fueron protagonistas en abril y promete serlo durante gran parte del año. Los tomates, que otra vez subieron de precio y son los responsables de que la inflación del cuarto mes del año llegara al 0,2%. Pero atención, porque hay alternativas igual de saludables para reemplazarlo. No es lo mismo, pero podría servir. Miren. 1.000 pesos el kilo o 900. El precio del tomate otra vez se disparó. Solo en abril subió más de un 20% y en el último año casi un 40%. Es un tema netamente estacionario. Los productores eligen una época en su producción. En este caso para tarde fue menor que el del año pasado. Y eso te lleva a una disminución de la oferta y por ende una pequeña alza de inmediato. Miguel El Fiti Moreno es transportista hace casi 40 años. Llegó esta mañana desde Arica y en su camión trajo casi 2 toneladas de tomate. Una de las razones para que a partir de ahora el kilo sea más caro. A ellos supuestamente les sube muchos costos por el hecho de que tienen que pagar el flete. Y bueno, la distancia, pues se sabe, venimos más de 2.000 kilómetros. ¿Qué va a pasar entonces con el precio en los próximos meses? Normalmente la tendencia es una pequeña alza y se mantiene durante el invierno y ya al final ya empieza octubre, noviembre, sube más el tomate porque ya va quedando solo Arica. Compro menos y voy reemplazando algunas cosas por otras para poderme mantener hasta fin de mes. Porque cuando algunos productos suben, otros bajan. El limón cayó un 45% entre enero y abril y otras verduras y hortalizas asoman como reemplazo para el tomate. Está el brócoli, las selgas se dan en invierno, hay cultivo de arvejas, haba que se dan en el invierno y por tanto tenemos precios muy baratos en épocas que no podemos conseguir buenos precios en tomate o en, como te decía, en fruta y verdura. Y fue la hortaliza roja la que provocó que el IPC de abril subiera un 0,2%, un incremento moderado que además impactará en menor grado el alza de la unidad de fomento. La UF va a subir 53 pesos durante este mes. Por cierto que el hecho de que suba la UF no nos hace ninguna gracia, digamos, pero evidentemente el incremento es más moderado que lo que tuvimos durante el mes de marzo. Buena noticia que continuaría porque la inflación seguiría controlada y a raya durante gran parte de 2017. Este lunes la presidenta Michelle Bachelet participó en la conmemoración del Día Internacional de la Cruz Roja, con 97 millones de voluntarios, colaboradores y personal empleado en 190 naciones. La Cruz Roja forma parte de la red humanitaria más grande del mundo. En nuestro país fue fundada hace 114 años en la ciudad de Punta Arenas, pero su presencia en Chile se remonta a la Guerra del Pacífico. Prestar asistencia a las víctimas de enfrentamientos y conflictos armados sigue siendo su objetivo central, promoviendo de esta manera valores humanitarios. En la ceremonia, la presidenta Bachelet agradeció el trabajo de la Cruz Roja chilena, destacando su labor especialmente en las recientes catástrofes y emergencias, tales como el terremoto en el Norte Grande en 2015 y el mega incendio que afectó a Valparaíso. Escuchemos. Sabemos que estamos en un momento crítico y que lo que hagamos o dejemos de hacer hoy tendrá efectos quizás irreversibles sobre nuestro planeta y sobre las generaciones futuras. Yo estoy segura que el Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja es una organización esencial para enfrentar estas tareas, para ayudar a quienes más lo necesiten y para construir un mundo mejor y más humano. Como dice el lema de esta asamblea, en todas partes, para todos. Hasta este martes es la preventa para el show de Bruno Mars, un evento que en pocas horas se ha convertido en lo más comentado y buscado en la web. Dicen, de hecho, que parece que ya no quedan entradas para la preventa, sí para el resto del concierto. Hay que preguntar en todo caso por si tienen alguna duda. ¿Qué otros conciertos vienen a todo esto? Hay debuts, hay clásicos, hay recitales bailables. Lo vemos en la siguiente nota. Tienen una gran cantidad de conciertos que tienen que ver con una masividad bien interesante.
Estamos hablando de shows que están en el recinto grande, el Estadio Nacional, varios de ellos, donde hay también una lógica que es volver un poquito al concierto de los años 90, de los primeros años de los que se llamaban en ese entonces los mega eventos. Reboots, regresos, clásicos bailables, otros imperdibles. Comienza a llenarse el calendario de conciertos para todos los gustos y bolsillos, y ojo que podrían confirmarse más. Falta por confirmarse Aerosmith con Def Leppard, que Def Leppard nunca ha venido. Aerosmith ya ha estado acá dando vueltas, pero la gracia es que vendría también en un formato acompañado en otro día con Guns N' Roses, que ya estuvo hace poquito, pero con otro invitado que sería The Who, que también sería un debut. Hasta este martes, la preventa de los requeridos tickets para el show de Bruno Mars. A 5 años de su última visita, el hawaiano llega al Nacional en su mejor momento, con hits conocidos, nuevo disco bajo el brazo y un recital que promete desplegar tecnología de punta. U2 vendría el 2018 y como lo bueno se repite, el recinto sería el mismo. Un número siempre imprescindible, sería la cuarta vez que viene, las 3 anteriores en Nacional, las 3 llenas. Por lo tanto, son shows que llaman la atención también por la longevidad y la experiencia de sus artistas. Si lo suyo es el reggaetón, el 1 de julio en el Movistar Arena llegan como socios de escenario Balvin y Nicky Jam. I love the verses. 2 días después, mismo lugar, Ariana Grande se reencuentra con sus fans. Lo mismo para Maluma, con 2 fechas, 31 de agosto y 1 de septiembre, son del colombiano. Distintos estilos, generaciones y preferencias, agenda musical variada, calendario ya con pocas fechas sin recitales. Nos vamos a la pausa comercial. Tenemos una pregunta en nuestra fanpage en facebook.com/24horas.cl. La vamos a ver de inmediato y tiene que ver con el tema del que vamos a estar conversando más adelante. Queremos saber qué nota le pondría usted al Transantiago actual. Y ahí tiene distintas alternativas que antes del 1 al 2 hasta notas que van entre el 6 y el 7. Pausa. Recuerde que pueden comentar también con el hashtag Vía Pública en Twitter. Volvemos de inmediato. Estás viendo Vía Pública con el auspicio de Grupo Security. ¿Quieres? Puedes. Existen palabras claves en la vida. Te quiero, salud, ahorro, viajes. Y de los viajes nacen recuerdos, lugares, hogares. El hogar nos regala sonrisas, proyectos personales, profesionales, de nuestros hijos. Y de un hijo nace inspiración y seguridad. Hay palabras claves, algunas que todos usamos, otras que solo yo conozco. Palabras que nacen de un quiero, y con Grupo Security hay 7 formas, 7 empresas donde se convierten en puedo. Grupo Security. ¿Quieres? Puedes. Nothing better than Nespresso, is there? She wouldn't change a thing. Poor guy. I know. He didn't get to finish his coffee. Nespresso, what else? ¿Y? ¿Sacaron al sultán o no? Sí, lo sacamos, lo bañamos y le enseñamos un par de cositas. Sultán, abajo. Sultán, vuelta. Sultán, salude. Hola, Mónica. Ah, también le enseñamos a hablar. Nuestro flan. El mejor premio hay que ganárselo. Flan Soprole. Todos los postres Soprole son libres de sellos. Soprole. Sano y rico. Nespresso. Café tostado y molido, sellado en una cápsula para preservar su sabor y aromas. Creando taza tras taza un café excepcional en su hogar. Nespresso, what else?
Lorena, cuéntanos, ¿cómo te mantienes saludable y activa a la vez? Es gracias a Centrum, que fortalece mis defensas y me da energía para sentirme menos cansada. Qué bueno, pero además de defensas y energía, los hombres necesitamos más vitaminas del complejo B y magnesio para ayudar a nuestros músculos. Y las mujeres más hierro y ácido fólico, además de calcio para fortalecer los huesos. Prueba Centrum hombre. Y Centrum mujer. Y si tienes más de 50 años, prueba Centrum Silver con luteína para tu salud visual, calcio y antioxidantes. Centrum, el multivitamínico número 1 en el mundo. ¿Quieres sol, playa y arena? Aprovecha esta semana Sí Caribe de Despegar.com. Paquete Aruba, vuelo más 7 noches por solo $915. Compra hoy tus vacaciones al Caribe en muchas cuotas sin interés con muchos bancos. Despegar.com. Viajar es posible. Estás viendo Vía Pública con el auspicio de Sí Caribe en Despegar.com. Europa dice respirar aliviada, por lo menos algunos de esos países, este lunes después del contundente triunfo que obtuvo Emmanuel Macron en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Francia. Este filósofo, ex banquero, hombre de centro, liberal, con mínima experiencia política, nunca antes había ganado ninguna elección, que derrotó a la candidata de la extrema derecha, Marine Le Pen, pero eso fue solo el comienzo de los desafíos que enfrenta desde ahora el gobernante. El actual presidente saluda al presidente electo François Hollande, el mandatario más impopular en más de 50 años, junto a Emmanuel Macron, el más joven que haya visto Francia desde Napoleón Bonaparte, el único que desde 1958 no pertenece a los partidos tradicionales socialista o republicano. Nuestra tarea es enorme y nos obliga a construir a partir de mañana una mayoría real, una mayoría fuerte. Esta mayoría que llevará a cabo el cambio es lo que espero de ustedes en 6 semanas, porque los necesitaré una y otra vez. Pide apoyo para las elecciones parlamentarias porque sabe que aunque ganó con un 66,1% de los votos en esta segunda vuelta presidencial, tiene poco y nada asegurado para gobernar. Emmanuel Macron, de 39 años, tiene poca experiencia política. Ingresó a ese mundo como asesor económico de Hollande y luego como ministro de Economía. Hace 13 meses fundó el movimiento llamado En Marcha, el mismo que se fortaleció del hastío que generaban los partidos tradicionales, uno que este lunes deja de dirigir y que cambia su nombre a República en Marcha. Macron no tiene parlamentarios que lo respalden y por eso necesita construir alianzas para lograr una mayoría legislativa. Además, tiene claro que muchos de los que votaron por él lo hicieron solo para evitar la llegada de la extrema derecha al poder. Haré todo lo posible durante los próximos 5 años con tal que nadie nunca tenga una razón para votar nuevamente por los extremos. Se refiere así al 33,9% de los votantes que apoyaron a la candidata del Frente Nacional, Marine Le Pen, que lejos de ver estos comicios como una derrota, los celebró bailando. Y es que nunca antes el partido de extrema derecha fundado por su padre había logrado tanto, 10 millones de votos que impulsarán a Le Pen a fortalecer su liderazgo en la vereda de la oposición en un país profundamente dividido. Si se añade a las abstenciones el número de votos nulos comparados con el número total de votantes, 1/3 de todos los electores se negaron a elegir entre Macron y Le Pen. 9% de votos nulos o blancos más una abstención del 25%, la tasa más alta que se haya visto en Francia desde 1969. Y aunque eso es bastante inferior al 34% de abstención de la última elección municipal en Chile, para la segunda economía de la eurozona es una señal del descontento político con el que el nuevo presidente deberá lidiar. Y esta tarde miles de venezolanos salieron a la calle en una nueva jornada de protestas contra el gobierno del presidente Nicolás Maduro. Luego de meses de movilizaciones casi diarias, los manifestantes insisten en sus demandas de elecciones anticipadas y una solución a la crisis y el desabastecimiento por el que atraviesa el país. La oposición ya anunció la realización de 4 marchas para esta semana a fin de aumentar la presión sobre el gobierno de Nicolás Maduro. Hasta el momento, las manifestaciones han dejado 36 muertos y más de 1.800 detenidos, de los cuales cerca de 600 se encontrarían todavía encarcelados, según denuncia una organización no gubernamental llamada Foro Penal. Mientras tanto, al otro lado de la frontera, en Estados Unidos, el expresidente de ese país, Barack Obama, expresó que tiene la ferviente esperanza
de que los miembros del Congreso van a mirar más allá de su visión política al decidir sobre el futuro plan de salud del país. El exmandatario se refirió así al tema durante una ceremonia en Boston en la que aceptó el perfil del valor de la fundación de la Biblioteca John Fitzgerald Kennedy. El galardón lo recibió a pocos días de que la Casa Blanca, hoy gobernada por los representantes, controlada por entonces por la mayoría republicana, aprobara por un estrecho margen el derogar de su plan de salud, el Obamacare, una ley que entregaba $20 millones a los estadounidenses para tener seguro. Escuchemos las palabras del expresidente Obama. Nos vamos a quedar debiendo ahí las declaraciones de Barack Obama, en todo caso, que ha pedido ahí que en el fondo prime la cordura antes de la eliminación de este programa, una propuesta que ha generado bastante rechazo por parte de la población norteamericana, una propuesta del presidente Donald Trump, pero que sin embargo contaría ya con los votos de un Congreso que está en manos del actual partido en el gobierno, los republicanos. Vamos a los deportes, el fútbol. Alexis Sánchez sacó la voz en una entrevista con un medio inglés y dejó entrever que puede marcharse a mitad de año del Arsenal en busca de un equipo con mayores aspiraciones a nivel internacional. Es esta habilidad, este talento, estos regates los que lo han hecho ganarse el respeto, pero también estos goles. Inglaterra, una tierra siempre difícil de colonizar, ha sido un país de consagración para Alexis Sánchez, pero lamentablemente este año estas risas se han transformado en enojo y frustración, algo que dejó claro en una entrevista a Sky Sport. Creo que la temporada del Arsenal no fue muy buena para mí, porque yo vine para ganar trofeo, para estar disputando la semifinal de Champions, para ganar la Premier League, y yo me siento decepcionado por no estar en esa instancia. Es una relación basada en el respeto, uno que lleva 21 años en el club pero que está cuestionado, y el otro que solo juega ahí desde el 2014 pero que es la estrella del equipo. Dos protagonistas de un club como el Arsenal que esta temporada no logró pelear los dos torneos más importantes como la Premier League y la Champions League. Teniendo en cuenta esto, sin duda que hay una conversación pendiente entre el chileno y el técnico Arsène Wenger. Yo le hablamos con él que lo íbamos a sentar a los dos a conversar el tema, qué pasará, qué es lo que vamos a hacer, qué es lo mejor para el club, qué es lo mejor para mí, qué es lo mejor para él. Y hablaremos después de que termine la temporada, porque si no hablo ahora y defino ahora, yo no me enfoco en lo que quiero yo, clasificar a la Champions y ganar la FA Cup. En Inglaterra especulan que el Manchester United lo quiere para la próxima temporada, igual que el City, el Chelsea, el Paris Saint-Germain y el más fuerte, el Bayern Múnich. Alexis, ajeno a todas estas especulaciones, solo se concentra en su obsesión diaria, que es ganar. La vida es corta y la carrera del futbolista también. Y cada entrenamiento que hago, lo quiero ganar, los partidos lo quiero ganar. Y esa es la potencia que me da de poder irte a casa y triste y no poder llevarle un triunfo a la gente que te va al estadio, a los fans. Una temporada que no tiene nada de contento a Alexis Sánchez, y lo peor es que para la próxima tampoco se avisoran cambios relevantes en los Gunners. Por lo mismo ya tiene claro lo que debe hacer para volver a insertarse en la elite competitiva europea. Un jugador para estar en el top de los top tiene que ganar Champions, ligas, y eso es lo que hace grande a los grandes jugadores. Es Alexis en una entrevista sincera como pocas veces se le ha escuchado y que permite anticipar que su futuro inmediato está cada vez más lejano del Arsenal. Bien, así nos vamos a ir a la pausa comercial. Tenemos un debate luego de esa pausa. Vamos a conversar sobre el Transantiago. Está interesante porque hay quienes plantean que hay que cambiarlo, lo ha dicho el expresidente Sebastián Piñera, eliminarlo por un nuevo sistema de transporte. Están así, vamos a ver qué piensan los expertos, nos vamos a ir a la pausa, pero antes. Estamos de vuelta, sus rostros han marcado los destinos del transporte antes y después del Transantiago. Son los ministros que han dirigido la cartera y que esta mañana volvieron al ministerio para entregar sus recetas y diagnósticos. Vean. Hace 10 años puso su prestigio y su capital político al servicio del Transantiago. Estuvo 3 años como ministro y es recordado como uno de los mejores. Hoy volvió al edificio de Amunátegui 139 para llamar a la unidad en torno al futuro del transporte. En este tema se puede producir una coincidencia muy grande en Chile. Creo que hay bases reales para buscar soluciones que pueden representar al conjunto del país. Este no es un tema en el cual nos tenemos que dividir. Yo creo que este es un tema en el cual podemos trabajar juntos.
9 de los 13 ministros de Transportes que han dirigido la cartera desde 1990 fueron convocados a esta reunión. Creo que refleja una señal de Estado con respecto a un área tan importante para la calidad de vida de nuestros conciudadanos y para el desarrollo del país. La experiencia es valiosa, la historia es importante cuando uno desarrolla un proyecto, entendiendo que este es un tema de Estado, que ojalá no debiera dividirnos ni sesgar un gobierno u otro. La propuesta de Sebastián Piñera, que anuncia el fin del Transantiago, justo cuando el transporte vive su periodo de licitación, marcó el diálogo entre los exministros. El concepto de término Transantiago es más bien una figura simbólica en cuanto a que se trata de que se va a proceder a un cambio fundamental en términos de cómo se van integrando los distintos modos de transporte en la ciudad de Santiago. El llamarle término o no término al Transantiago es una nomenclatura que tiene que ver con la continuidad de la oferta, digamos, ¿no? A mí no me incomoda para nada que hoy día se hable del término del Transantiago, creo que es un problema que tiene que enfrentar la ministra. Eso no quiere decir que no sigan existiendo buses, quiere decir el abastecimiento principal está dado por un sistema de metro o de rieles también. Más allá de la reunión, la ministra Tapia reiteró que este mes ingresará a la Contraloría las bases del nuevo Transantiago que debuta en octubre del próximo año. Adivina qué vamos a hablar. Transantiago. ¿Con quiénes vamos a conversar? Carlos Cruz Lorenzen, exministro de Transporte del gobierno de Ricardo Lagos. Muchas gracias por estar aquí. Además, secretario ejecutivo del Consejo de Políticas de Infraestructura. Bienvenido, buenas noches. Está con nosotros Luis de Grange, experto en transporte de la UDP y forma parte del programa de Sebastián Piñera en transporte. Luis, gracias por estar aquí. Bienvenido, buenas noches. Está con nosotros Mario Venegas, diputado de la Democracia Cristiana, presidente de la Comisión de Transportes de la Cámara. Bienvenido, buenas noches. Raimundo Cruzat, exdirector del Transantiago y magíster en planificación urbana MIT. Gracias, Raimundo, por estar aquí. Bienvenido. Gracias por la invitación. De hecho, te tocó trabajar como director de Transantiago durante el gobierno del presidente Piñera. ¿Por qué no se terminó con el Transantiago en ese momento? Bueno, yo creo que se avanzó en muchas cosas durante ese periodo que eran los temas que eran urgentes en ese momento. Recibimos un sistema que tenía bastante grasa, se puso el énfasis ahí en reducir, por ejemplo, transbordo innecesario, en reducir el déficit y en, digamos, administrar los contratos sin que se modificara necesariamente hacia un aumento de los costos. Algunos contratos anteriores habían sido modificados aumentando el pago del pasajero transportado, entonces se empezó a encarecer el sistema y hubo que frenar eso de frentón. Además se creó el panel de expertos que hizo subir la tarifa en un 35% en un año y medio, entonces también hubo que administrar eso. Era un momento distinto, no hay que olvidarse que la ley que creó el subsidio para Transantiago entró en vigencia prácticamente junto con el cambio de gobierno. Entonces se empezó a administrar este nuevo subsidio y este sistema que estaba como un poco, digamos, administrado de una manera ficticia y que se lideró con la ley de subsidio y de esa forma tuvimos que administrar esa emergencia. Ya, entonces la idea inicial en los grupos Tantauco, cuando se trabajó en el primer programa de gobierno de Sebastián Piñera, nunca planteó siquiera la idea de desaparecer el Transantiago, cambiarlo tan estructuralmente como sí lo está planteando ahora, sino que corregir y mejorar los problemas que venía presentando. Sí, yo eso sí agregaría una cosa que es muy importante y que vamos a ver los resultados en los próximos meses, que tiene que ver con un impulso fuerte en las inversiones de metro. ¿Ya? No hay que olvidarse que durante el gobierno del presidente Piñera se aprobaron 40 kilómetros de metro. Así es. Hoy día tenemos aproximadamente 100 kilómetros, van a entrar 40 más en operación en los próximos años. Es decir, es la inversión en metro más grande que se ha hecho en la historia nunca, digamos. Y eso se hizo en el gobierno del presidente Piñera. ¿Tú eres partidario, tal cual como se ha planteado, de terminar el Transantiago, tal cual como lo ha dicho el presidente Piñera? Mira, lo que yo veo acá es que esta es una declaración de terminar con el Transantiago que conocemos hoy. Claro, como lo conocemos hoy. Él plantea una fórmula distinta en 8 años, con sistema de rieles, en fin, integrado, metro, en fin. Sí, yo creo que en el fondo el Transantiago que originalmente se diseñó y se implementó ha cumplido una etapa y lo que viene ahora es
es, digamos, terminar con ese sistema que además en los últimos años, 2, 3 años, ha tenido un impulso como, a mi juicio, ideológico de los buses sobre la infraestructura de metro, que evidentemente tiene otra capacidad y, lo más importante también, otra calidad de servicio, otra percepción de la calidad de servicio por parte del usuario, que al final es la gran deuda que tiene Transantiago hoy día. De lo que vamos a hablar en un momento más, pues al final lo que nos interesa más allá es la propuesta de quién o de qué es, y si tiene una lógica política detrás o de candidatura presidencial, es ver cómo beneficiamos finalmente el transporte para los capitalinos. Pero le pregunto, exministro, a usted, primero, el Transantiago como existe hoy, ¿cuál es su principal falencia? ¿Y le reconoce virtudes y cuáles? A ver, yo desde el punto de vista de la falencia yo lo he sostenido hace mucho tiempo. Yo creo que el sistema de transporte que representa el Transantiago no puede cumplir con la oferta que se le hizo a la comunidad en la medida que no tenga la infraestructura que le dé soporte. Y por lo tanto, para mí la falencia fundamental es el intentar hacer funcionar un sistema de transporte sobre la misma infraestructura sobre la que operaban las micros amarillas. Y yo creo que, tal como lo dice mucha gente, ir contra el mercado es bien difícil en este tipo de circunstancias. En consecuencia, yo creo que acá la principal falencia del Transantiago es como digo, el tema de la infraestructura. Virtudes, yo creo que ha contribuido a disminuir la congestión, creo que hay una baja importante en la accidentabilidad, creo que el haber terminado con las carreras en la calle es algo que le ha aportado a la comunidad. En fin, yo creo que tiene muchas cosas micro que son beneficiosas, pero que desde el punto de vista del servicio, lo que la gente espera, en definitiva, que es subirse la diferencia, a un bus. A pesar de que digamos que la seguridad es parte del servicio también, sí, pero digamos que la disminución ostensiblemente, por ejemplo, la contaminación es una virtud. Por eso digo, yo creo que lo que no se ha logrado es que la gente se pueda subir a una hora, saber cuánto es el tiempo que se va a demorar de trasladarse de un punto a otro, bajarse una hora y que eso sea recurrente. Yo creo que eso no se va a lograr mientras no tengamos la infraestructura que le dé soporte para que pueda funcionar. Y en ese sentido yo me alegro mucho de las coincidencias que estamos teniendo respecto a cómo abordar este tema. La idea esta de enfatizar el metro, a mí me parece una estupenda idea. Ya lo decía el presidente Lagos, que había planteado construir 130, ¿cuánto eran? No sé, una cantidad enorme de kilómetros de metro en la ciudad de Santiago. ¿No? Sí. En 130, no sé cuánto. Compartimos absolutamente eso y obviamente que si esa es la disposición, como Consejo de Política de Infraestructura estamos muy disponibles a apoyar cualquier iniciativa que apunte en esa dirección. Luis, nosotros hemos conversado más de alguna oportunidad también sobre cómo corregir estos problemas. Recordemos, en tu mirada, ¿cuáles son precisamente esas falencias que tiene hoy día nuestro sistema de transporte público en la región metropolitana? Porque estamos hablando de un problema que está radicado aquí, no es un problema que necesariamente se replica exactamente en el resto de las regiones. Bueno, los principales problemas son varios. Uno, el aumento sostenido en los costos, ¿sí? Lo otro es la pérdida de pasajeros. Todos los años se pierde un 5% de pasajeros. Lo otro es aumento en la evasión. Estamos llegando a cifras de 35% de evasión. Cuarto, mala evaluación ciudadana, ¿sí? Entonces, si tú te fijas, todos los antecedentes objetivos con los que tú puedes medir o evaluar Transantiago se han deteriorado desde el 2008 en adelante. Por lo tanto, un sistema que no es sustentable en el tiempo. Y por eso es tan importante, como ya ha mencionado tanto la ex candidatura del expresidente Ricardo Lagos, la actual candidatura de Sebastián Piñera, incluso la de Felipe Kast, de que se tiene que reforzar fuertemente la expansión de la red de metro con trenes de cercanía, con tranvías, con tecnología que mejoren significativamente la calidad de servicio, que te permitan controlar los costos y además que sean un aporte a la ciudad, al espacio urbano y que tengan un impacto que dé sustentabilidad al sistema también para las futuras generaciones. A ver, probablemente una de las cosas más vistosas es el de la evasión. No es el único problema porque tú mencionaste varios otros antes de la evasión. Pero ¿qué podría uno garantizarle que esa evasión que se produce en el Transantiago no se vaya a generar en los otros nuevos sistemas que se están planteando, como por ejemplo otras vías? No, el tranvía habría que evaluarlo en su mérito, pero por ejemplo en el Metro de Santiago, el 2016, la evasión promedio fue entre 0,1 y 0,2%, que es una cifra significativamente inferior al 35% de los buses. En los trenes de cercanía también. ¿Por qué? Porque tienes la infraestructura que te permite controlar eso. Entonces, por eso mencionaba Carlos Cruz la importancia que tiene la infraestructura no solo para proveer calidad de servicio, sino también es para acoger a los viajeros, a las personas, para dar dignidad, para dar mejor servicio, además para contener la evasión y muchas otras externalidades positivas que tiene esta infraestructura que es tan importante para las ciudades. Diputado, le pregunto, a propósito de lo que decía el exministro, ¿usted siente que hay esta coincidencia, por fin, como que
parecieran que las miradas van confluyendo hacia un mismo sistema de cómo corregir los problemas o las deficiencias que todavía presenta el sistema de transporte en Santiago? Bueno, nosotros lo que conocemos es los esfuerzos que se están haciendo desde el Ministerio, primero con una ley que estamos tramitando, ¿no es cierto?, que busca tener una herramienta más eficaz para combatir la evasión, que es un problema sustantivo. La ministra ha señalado que quiere rebajar en el próximo tiempo a lo menos unos 5 puntos. Meta ambiciosa, pero ese proyecto tenemos suma urgencia, lo queremos sacar pronto. ¿Cómo se rebajaría, perdón, esa evasión en 5 puntos? Bueno, son una serie de medidas entre las que contempla el proyecto de ley que estamos estudiando. Básicamente tiene que la ley tenga una acción coercitiva mayor que la que tiene hoy día, en el sentido de que, por ejemplo, se curtan infracciones y la gente ni siquiera va a pagarlas. La situación no las paga, ¿no es cierto? No tiene consecuencias suficientemente importantes que hagan de esta práctica que se ha institucionalizado un poco por las razones que sea. Yo creo que contribuyó mucho en su momento todos estos mensajes de que era un sistema malo y entonces como era malo era como lícito no pagar. Y eso es claramente una cuestión que hay que revertir culturalmente. Y hay experiencias incluso internacionales que permiten vía campañas, vía una serie de otras acciones, inspectores y efectivamente que se logre pagar la multa y que no pagar sea una cosa que la gente vea con una consecuencia, ¿no es cierto?, negativa, incluso ligarla a determinadas prestaciones. Por ponerte un ejemplo, que una persona que aparece como evasor, si mañana quiere hacer alguna, solicitar, por ejemplo, licencia de conducir, tenga alguna consecuencia, si tiene un historial de repetidas, ¿no es cierto?, no cumplimiento o infracciones en este ámbito. Perdón, ¿es muy alto el costo para poder aumentar la fiscalización? Porque al final lo que uno requiere para poder detectar que las personas están evadiendo es una mayor fiscalización y eso tiene un costo, me imagino que es un costo no menor. Sí, lo que pasa es que, por ejemplo, conversábamos con la ministra a propósito del cambio en las bases de licitación y la licitación, ¿no es cierto?, para el próximo. No había en las bases de licitación una palabra que hablara de evasión. No estaba. Incluso en las que se estaban desarrollando. De hecho, la llegada de la ministra Paola Tapia ha significado que ella puso particular y hizo que se revisara aquello, porque no estaba contemplado ni de parte de las bases, ni menos aún como una exigencia, un estándar exigible a quienes prestan ese servicio y quienes eventualmente, ¿no es cierto?, puedan estar cumpliendo con este servicio. Yo creo que por ahí va un cambio importante en las bases de licitación. Pretende, ¿no es cierto?, más o menos un 50% poder licitar. Voy a mirar el proyecto de ley en otros aspectos también, pero voy a ir un paso atrás. La evasión es una consecuencia del problema, no una causa del problema. Es decir, la gente evade, entre otras cosas, porque como bien dice el diputado aquí, considera que el servicio es malo y por lo tanto le da una categoría más lícita a un ilícito. Pero en realidad, en estricto rigor, no es que el Transantiago sea malo porque la gente lo evade o evade el pago, sino que más bien viene a ser una consecuencia más que tiene este problema, o sea, este sistema. Sí, a ver, yo ahí creo que la evasión es un problema como de múltiples dimensiones. Probablemente el análisis siempre va a ser como muy simplista, pero a nosotros nos tocó un aumento de tarifa muy violento en muy poco tiempo y sin embargo la evasión se mantuvo en torno al 20-22%. Durante este gobierno, por ejemplo, la tarifa ha subido un 5% y la evasión ha subido un 12 o un 15%. Entonces, pareciera ser que el aumento de la evasión no está tan vinculado con el aumento de tarifa. A mí me parece, y esto es una opinión personal, que sí está mucho más vinculado con la sensación de impunidad que mencionaba el diputado recién. Durante el 2010-2011 salimos haciendo muchas cosas para atacar la evasión. Lo que, dicho sea de paso, lo que plantea el diputado de que, por ejemplo, un evasor del transporte público cuando fuese a sacar el carnet de identidad le dijeron, oiga, usted no lo puede sacar hasta que no pague la multa. Eso lo presentamos nosotros el año 2010 y nos tildaron en el Congreso de fascista y que estábamos volviendo a la dictadura, en fin. Entonces, después de este tiempo que ha pasado, la gente se da cuenta que no le pasa nada. Un 30% de los multados efectivamente paga la multa. O sea, la sensación, y con un nivel de fiscalización muy bajo, entonces la sensación de impunidad es total y está absolutamente instalada. Y eso ha hecho que la gente ya definitivamente sepa que no le pasa nada y por lo tanto no pague. Yo creo que
si uno pudiera elegir una sola perilla para mover, yo movería sanciones instantáneas. O sea, ojalá que, como pasa en muchos países del mundo, cuando se detecta un evasor, tenga que pagar la multa en el acto. Eso obviamente yo no soy abogado ni de lejos, pero entiendo que habría que hacer algunas modificaciones legales para que pudiera establecerse un procedimiento de esa naturaleza. Pero la verdad es que bajar a una persona del bus, citarlo a un juzgado de policía local en base a una dirección que el mismo multado da, es decir, puede ser falsa, y después se vuelve a subir a la micro siguiente y vuelve a evadir y no le pasa nada, eso obviamente no ayuda a combatir el problema. Claro, el fiscalizador con la maquinita Red Compra automáticamente. Ya bajarlo es difícil. Ya bajarlo es difícil. Exactamente, y se necesitan 2 fiscalizadores más 2 carabineros en general. Ahora, en estricto rigor, vuelvo al punto anterior, la evasión es una consecuencia, no es la causa del problema. Yo apostaría más bien, efectivamente lo que hay que hacer son medidas punitivas inmediatas para quienes evaden. A mí me parece eso que es de perogrullo. Pero junto con eso yo creo que hay que hacer una oferta que sea atractiva y creíble. Y creo que en ese sentido el trabajar en la extensión del metro, en trabajar en corredores exclusivos para el transporte público, en trabajar en terminales que permitan o centros de intercambio de pasajeros que sean gratos y que donde tú puedas acoger debidamente a la gente, es algo sobre el cual tenemos que ponernos de acuerdo, discutir y ver en qué plazo lo hacemos y ponernos a trabajar en eso, porque creo que de otra manera resolver los problemas de transporte público en Santiago va a ser imposible. ¿Existe coincidencia respecto de que efectivamente el metro es la mejor solución? Porque tengo la idea, en varios paneles que he tenido a lo largo de estos últimos años, en que en estricto rigor hay quienes se oponen también, porque dicen que el costo es muy alto, considerando que solamente se concentra en Santiago y no está... No, está bien, está bien. En eso puede ser que tengamos que discutir respecto a las asignaciones de recursos a regiones. Exacto. Creo que efectivamente uno tiene que hacer un esfuerzo mayor por destinar recursos a regiones. Las distintas ciudades en regiones están pasando por problemas equivalentes, pero que sea, Luis, en una conversación de pasillo que tuvimos hace poco, esta idea de ganar espacio desarrollando un sistema de transporte subterráneo es fundamental. O sea, yo creo que de otra manera es muy poco probable resolver los problemas de uso del espacio existente para el tema del transporte público si es que queremos que conviva con distintos modos. Podemos sancionar el transporte privado, pero no vamos a ganar espacio sancionando al transporte privado. Yo creo que la única posibilidad es ganando espacio por la vía de generar una red subterránea que nos permita mejorar nuestra conectividad y en ese sentido el metro es la solución. ¿Cuánto es el costo por kilómetro hoy día? ¿100 millones de dólares? Un poquito menos, claro. Las líneas 3 y 6... ¿Entre 85 y 90 leí en alguna parte? Claro, las líneas 3 y 6 promediaron 74 millones de dólares. Ahora puede ser que estén en cerca de 80, entre 80 y 100 puede ser, pero considerando el tremendo impacto y los beneficios que tiene, la verdad es que yo creo que se justifica una amplia extensión de la red. Estamos hablando de cuántos kilómetros necesarios para poder considerar que efectivamente nuestro metro viene a resolver en buena medida las falencias generadas por el sistema actual que tenemos. Mira, si tú comparas Santiago con ciudades equivalentes de la OCDE, equivalentes en población, en densidad, en expansión, en ingreso per cápita, ese clon de Santiago en la OCDE tiene en promedio 300 kilómetros de metro y, como decía Raimundo, nosotros tenemos hoy 103 y con las líneas 3 y 6 sumas 37 y vas a llegar a 140. Entonces, nos falta todavía duplicar la red actual de metro y por eso es tan importante la línea 7 de metro, que es paralela a la línea 1, ese es probablemente el proyecto más urgente que tiene Santiago hoy en día. También está la línea 8 por Macul, La Florida, es un tremendo proyecto también. Los trenes de cercanía, no solo el Rancagua Express, sino el Melitren, Lampa Batuco. También otros proyectos de tranvía o teleférico, es decir, hay una oferta de proyectos alternativos con tecnología distinta a los buses que permiten liberar espacio, como mencionaba Carlos Cruz, y ese espacio la verdad es que es tremendamente beneficioso para muchas otras actividades que se desarrollan dentro de las ciudades. ¿En cuánto está el subsidio hoy día que está recibiendo el Transantiago? Está cerca de 800 millones de dólares al año y está proyectado que va a subir un poquito hasta el 2022. Solamente estoy calculando cuánto podría uno construir de metro con el subsidio que recibe el Transantiago. 10 por año, 10 kilómetros por año. Sí, y ahí hay dos cosas que es interesante considerar en ese análisis. Primero, el operador que más usuarios tiene de Transantiago es por lejos el metro. O sea, un 50% aproximadamente de los viajes hoy día de Transantiago combinan con el metro. Y además es lejos el más barato, el que le cobra menos al sistema. Entonces, desde el punto de vista financiero del sistema como un todo, el ampliar la red de metro también podría tener un beneficio a las finanzas completas del sistema, porque efectivamente... Administrado en esa lógica. Por supuesto. ¿Cómo le fue el año pasado al metro? Pero eso es por la tarifa técnica que le asigna el Ministerio de Transporte. Ya, claro. Por eso. Sí, es básicamente... Pero efectivamente, digo, o sea, el mejor de los mundos podría dar la lógica que tú planteas.
Pero uno tiene que considerar que la gente dice, perdón, pero el año pasado el metro no le fue como está diciendo. No, pero es porque el metro por cada pasajero que transporta recibe 380 pesos en promedio. En periodo punta, metro cobra al pasajero 740 pesos, pero de eso no recibe toda la plata, recibe 380. Claro. La diferencia es para subsidiar a los buses. Claro. Por lo tanto, si tú logras expandir la red de metro y bajas gente de los buses hacia el metro, estás generando un ahorro en los costos variables del sistema. ¿Tiene mayor costo de inversión? Sí, pero como tiene menores costos variables, tú logras recuperar esa diferencia en algunos años. La infraestructura queda, digamos. Exactamente. Perdona, te interrumpí la mitad. No, y lo otro es que respecto al tema de evasión, para el usuario común y corriente obviamente tiene internalizado que la tarifa está integrada y por lo tanto si en hora punta en algún momento su viaje combina con el metro, ese es el pasaje más caro que va a pagar. Entonces mucha gente, como le cuesta en el bus validar su viaje, si combina con el metro, se siente tranquilo si es que hace VIP en el metro. Entonces, hay un tema como de educación de cómo funciona esto, de que la gente tiene que validar todas las etapas del viaje. Porque alguien, si la micro está llena en su primera etapa de viaje y no llega al validador, porque acordémonos que hay solo 2 validadores en la puerta de adelante y se sube como puede por la puerta de atrás, esa persona no se siente un evasor porque cuando llegue al metro en la etapa siguiente va a validar su viaje y pagó todo y esa persona está tranquila. Pero desde el punto de vista del sistema es un evasor porque a ese operador de bus no se le reconoció ese viaje, esa etapa del viaje y por lo tanto no se le pagó. Entonces, todo ese tipo de situaciones también que son mucho más cotidianas y que tienen una dimensión distinta, pero desde el punto de vista del usuario no menos importante, también se atacan con una red de metro más amplia y que no sea competitiva con los buses. A mí lo que me da pena del desarrollo de este sistema en los últimos años es que se ha producido como una especie de competencia del bus contra el metro. Cuando a mí me tocó estar ahí, por ejemplo, el corredor Independencia, que se estaba construyendo ahora, nosotros sabíamos que iba a haber una línea de metro por debajo de ese corredor. Entonces yo personalmente en ese momento tomé la decisión de congelar ese proyecto, porque no tenía mucho sentido. Después se terminó reflotando y hoy día se está construyendo un corredor por donde va a haber una línea de metro. Yo estoy prácticamente convencido que cuando la línea funcione por ahí, el corredor va a estar obviamente subutilizado, porque la gente prefiere irse en el metro. Claro, o quizás los evasores no, van a preferir irse por el bus, digamos, claro. Pero entonces hay un problema de asignación de recursos y de competencia entre el bus y el metro que a mi juicio es absurda y que le produce un problema al sistema. Déjame volver ahora con el diputado, lo dejé ahí con varias cosas pendientes del proyecto. Veamos qué otras cosas está discutiendo ese proyecto también para mejorar el sistema hoy día. Bueno, básicamente el proyecto apunta en esa dirección de hacer mecanismos más eficientes, ¿no es cierto?, en cuanto a que las sanciones sean, digamos, lo suficientemente importante para que la gente cambie la conducta. Contempla una serie de otras cosas, reforzar la fiscalización, campañas, ¿no es cierto?, del estilo que las que se hacen en Europa, cambiar el concepto incluso de evasión, ¿no es cierto?, para ligarlo más a una persona que está faltando a una cosa que es normal, que una persona no puede tener una conducta, digamos, que no pague por el servicio que está usando. Entonces hay una serie de elementos que están contenidos en ese proyecto que la idea es que pueda servir como una herramienta, insisto, más eficiente para combatir esta evasión. Usted, que es presidente de la Comisión de Transporte, ¿cómo evalúa hoy el Transantiago? Bueno, yo tengo la desventaja que soy un diputado de regiones. A propósito de eso, quiero hacer un paréntesis. Es súper importante lo que ustedes plantean y las tremendas inversiones en materia de metro, pero eso castiga enormemente a las regiones. Yo no puedo sino... ¿Por qué castiga? Castiga porque las inversiones se concentran en Santiago, claro, hay que hacer un esfuerzo, en la región metropolitana. Hay que hacer un esfuerzo adicional por invertir en región. Y hay que imitar, claro, y lo que pasa es que siempre nos estamos quedando, ¿no es cierto?, producto del centralismo, con menos recursos. Las regiones, yo vengo de la región de la Araucanía, una región pobrísima, ¿no es cierto? Incluso tenemos un cuestionamiento bastante serio respecto a la ley Espejo, eso de que el fondo, ¿no es cierto?, efectivamente se use en un peso en Transantiago, un peso en las regiones, en fin. Tiene que hacer la discusión. Yo creo que es una buena frase esa del punto de vista electoral. Voy a terminar con el Transantiago. En realidad yo creo que no se puede terminar, o sea, ¿con qué lo reemplazas? Se podrá mejorar,
Pero suena bien esto porque le hace el consciente colectivo. Uno podría entender que la lógica de lo que se plantea detrás, y quiero saber si comparte usted, exministro, también esto, de terminar con el Transantiago como lo conocemos, es tener... Sí, pero no se dijo así. No, no está bien, pero es que... Lo que quedó terminar con el Transantiago. Sí, pero Transantiago es... No, yo creo, mira, yo creo que fue... Pero es que, diputado, uno no puede... No, pero convengamos que... Diputado, convengamos lo siguiente, uno no puede estar cuestionando que los anuncios son puros titulares y que usted no lea la bajada del titular, porque el expresidente hizo el anuncio y la bajada era bien extensa respecto a lo que proponía. Sí. Pero yo insisto que es más una frase que tiene un significado, que tiene un componente electoral muy importante, ¿no? Convengamos en eso. La propuesta Después la explicación. La propuesta del expresidente Piñera no es profundizar el Transantiago, es cambiarlo completamente, eso es terminar con el sistema tal cual como uno lo conoce. Nadie diría, este es un Transantiago enchulado. No son los buses como los vendieron, no son los orugas, no es la lógica del Transantiago, es integrar tranvía, tren de acercamiento, mayor línea de metro, eso no es el Transantiago, eso no es el Transantiago. Sí, pero déjame. Exministro. Yo creo que en eso estamos muchos de acuerdo. Creo que fue un gran acierto el plantearlo de la manera que se planteó. Ahora, si uno mira las bajadas, ve que este es un proceso paulatino. En eso todo el mundo coincide. 8 años al menos. Estamos todos asumiendo que es un proceso largo, un proceso difícil, un proceso donde se va a requerir mucha inversión, y en eso nosotros como Consejo Política e Infraestructura hemos dicho, comprometámonos con un monto máximo de inversión, un monto piso de inversión para el país, no solo para destinar al Transantiago, sino también para distribuirlo a las regiones. Y que eso sea el indicador a través del cual vamos asignando recursos, de tal manera que inversiones tan cuantiosas e importantes como la que se deben hacer en Santiago tengan un contrapeso también a nivel regional dentro de un marco presupuestario preestablecido y que nos asegure de que las políticas de inversión van a permitir invertir lo que se requiere tanto para Santiago como para la región. Entonces, yo creo que fue un gran acierto lo que dijo el presidente Piñera, creo que en ese sentido chapó, le apuntó, y creo que lo que hoy día, en este encuentro que hicimos con la ministra, hubo gran acuerdo de que efectivamente había que avanzar en esa dirección, quizás con más o menos velocidad, quizás uno pone en duda si es posible alcanzar los kilómetros de metro en 8 años, a lo mejor son 10, en fin, habrá que ver cómo se hace, pero hay un gran acuerdo de que hay que meterle mano al Transantiago, y en eso yo creo que hay que reconocer lo que propuso el Yo tengo una sola consulta diputado a ese respecto. ¿Cómo consigues ese consenso que lo transforme no en una política de gobierno, sino en una política de Estado? De permanencia, exacto. Una política de Estado que vaya más allá de un gobierno. Sí. Porque estamos suponiendo, ¿no es cierto?, que Piñera es gobierno, y estamos suponiendo que luego hay un gobierno de continuidad que lo lleva a 8 y tú pones en duda que se puede hacer en 8. Pero puros supuestos equivocados. Bueno, por supuesto. El punto es que, mira, lo que yo creo, y es mi experiencia como parlamentario en distintas áreas, es que la construcción de estos consensos, más allá de lo que ustedes los técnicos puedan hacer, que es una construcción política finalmente, ¿no es cierto?, que le dé esa condición de política de Estado de mediano y largo plazo, es muy difícil porque por ejemplo, esto de no reconocer que no estando este sistema funcionando como quisiéramos, especialmente mirado desde los usuarios, ha tenido significativas mejoras respecto a lo que era el sistema. Tú mencionaste una serie de cosas positivas, yo agregaría la relación... No mencioné ninguna cosa positiva. No, pero yo la planteé. Tú la mencionaste. Por ejemplo, la relación de los choferes, es decir, las condiciones de trabajo, las condiciones de remuneraciones, a mí me parece que son un significativo avance respecto a lo que era la condición de esta gente, ¿no es cierto?, antes. Y habrá que hacer muchísimo lo de los terminales, ¿no es cierto?, que no sea una barrera de entrada, etcétera, etcétera. Además, yo quiero agregar algo, y creo que hoy día Pedro Pablo Errázuriz entregó un antecedente muy importante. Cuando uno recorre América Latina, la evaluación que se hace del Transantiago, que es el mejor sistema de transporte que hay en América Latina. Entonces, yo creo que también tenemos que entender con quién nos estamos comparando. Yo creo que no es bueno ser autorreferente, o sea, no es bueno ser, ¿cómo se dice?, complaciente. Pero creo que tampoco podemos ser excesivamente autoflagelantes. Entonces, estamos comparándonos con algo que yo creo que es importante. Y que iba a ese punto porque se ha mencionado varias veces eso en el último tiempo, de que en Latinoamérica se considera el Transantiago, digamos, comparativamente a otros, como el mejor. ¿Cómo se explica al mismo tiempo que tengamos una mirada tan negativa nosotros entonces nuestro sistema aquí en la capital?
Bueno, en educación pasa lo mismo. En educación, las pruebas internacionales de educación de Chile son por lejos las mejores de Latinoamérica y pensamos que tenemos un sistema educacional espantoso, ¿sí? Bueno, es medio esquizofrénico eso. Pero la verdad es que más que compararte con otros países... Imagínate un cabro estudiando arriba de la micro. No sé. Pero más que compararte con otras ciudades de Latinoamérica, yo creo que tienes que compararte con buenos sistemas de transporte público, ya estamos realmente atrás. Y más que eso, tienes que compararte contigo mismo, tienes que compararte con el Transantiago. El mejor Transantiago fue el año 2008. En noviembre del 2008 eran los mejores indicadores del Transantiago y de ahí en adelante empezaron a deteriorarse en forma sostenida. Mayores costos, peores tiempos de viaje, mayor evasión, fuga de pasajeros. La evaluación que ha tenido Transantiago los últimos 3 años es comparable con la que había a fines del 2007, pasadito el colapso. Por lo tanto, cuando tú comparas Transantiago consigo mismo, te das cuenta que hoy tenemos probablemente el peor Transantiago de la historia. Y eso es lo que es preocupante. Está bien, somos mejores que Lima, somos mejores que Quito, que Bogotá sin duda, que Ciudad de México probablemente también, pero eso es en gran parte gracias a que tenemos un metro que es excepcional, que fue reconocido como el mejor metro de América algunos años atrás, pero no es por el resto de las cosas. Entonces hay que separar bien las cosas. Raimundo, misma pregunta. A ver, yo creo que es bien importante reconocer digamos, relevar lo que dice la gente, cómo ha hablado el usuario. ¿Ya? Hoy día el usuario declara que se siente, por ejemplo, hacinado en el metro, cosa que uno podría decir que en hora punta es bastante cierta, y en las estaciones también, aparte de lo que pasa en el tren, pero la gente prefiere el metro a muerte. Teniendo mucho más comodidad, entre comillas, en la superficie. Y a medida que aumenta el ingreso per cápita, el valor que le da a la gente a la certeza en los tiempos de viaje empieza a subir, en el fondo. Y si uno ve dentro del transporte público cómo se ha movido digamos, la composición de los viajes, el metro se ha llevado una parte importante de los usuarios que iban antiguamente en bus. Eso tiene que ver con la integración tarifaria, claro. Tiene que ver con la certeza en los tiempos de viaje y tiene que ver también con el tremendo esfuerzo que ha hecho Metro para aumentar la capacidad con la misma infraestructura, porque hoy día prácticamente en hora punta es como si tuviéramos un tren permanente. O sea, eso requiere un montón de inversión y un montón de tecnología y para que la logística funcione. Para que todo eso funcione. Y de repente, claro, hay una falla del metro y la ciudad realmente colapsa completamente. Y ahí tiene que ver un poco con lo que decía Luis de la redundancia, por ejemplo, de la línea 1 con el proyecto de la línea 7, que finalmente en este gobierno no se ha avanzado absolutamente en nada. Entonces, hay un tema de la fragilidad del sistema que también es una variable que hay que considerar cuando uno se compara con otros sistemas de transporte público. Ese es un gran punto que no habíamos alcanzado a tocar, pero solo porque se me va el tiempo, diputado, le pregunto, ¿usted ve cierta coincidencia política en sacar adelante rápido iniciativas que vayan en esta dirección, o cree que nos podemos encontrar a la vuelta de la esquina, por razones políticas también, con que de alguna manera se generen trabas? Sigo pensando que, desgraciadamente, construir consensos que permitan, ¿no es cierto?, políticas de Estado de mediano y largo plazo que trasciendan a los gobiernos de turno es una cosa compleja. Hay un nivel de atrincherarse, digamos, lo veo en educación, donde yo he estado participando, y ahora también espero que tengamos la capacidad, por el bien de los usuarios, ¿no es cierto?, de levantar un poquito la mirada y pensar en el país y en el bien común general. Pero no lo veo, en este momento lo veo muy polarizado, decía un poco esquizofrénico lo que tú decías, y como un cambio, un discurso que no... Todo el mundo criticaba enormemente nuestro sistema educacional y también el transporte, y luego, dependiendo en el lugar que está, lo ves como tú decías. Las pruebas objetivas no es que esté tan malo, no es tan malo, pero tendemos a exacerbar eso, y eso explica por qué la sociedad hoy día está tan molesta, ¿no es cierto? Ya no hay términos medios, es como binaria la cosa. Carlos,
Eso es complicado. Yo tengo un juicio respecto de cómo se está tratando el tema. A mí me parece que acá hay responsabilidades políticas súper compartidas. Hay 3 administraciones que han sido responsables del Transantiago, hay 2 de un determinado signo político, hay otra de otro signo político. Creo que acá tenemos que hacer un reconocimiento compartido de que las cosas no las hemos hecho bien y en función de eso tenemos que ponernos de acuerdo a ver cómo las podemos hacer mejor. Y si tiramos la pelota para adelante y empezamos a mirar cómo hacerlo, yo estoy seguro que la posibilidad, al menos en este tema, de encontrar ciertos consensos políticos, consensos técnicos hay bastantes, encontrar ciertos consensos políticos que tienen que ver más bien en el cómo hacerlo, creo que es perfectamente posible. Ahora, eso pasa, y si no lo logramos, yo creo que estamos en un problema, porque temas de esta naturaleza, si no son capaces de mirar con horizontes de largo plazo, no tienen solución. Y por lo tanto, mi invitación es que hagamos un esfuerzo, porque al menos en este tema seamos capaces de ponernos de acuerdo respecto a cómo enfrentarlo, de tal manera de poder no solo alcanzar un consenso técnico, sino también un consenso político para llevarlo a cabo. A los 4 les quiero agradecer estos minutos de conversación aquí en el Vía Pública. Gracias, exministro. Muchas gracias, diputado, por estar aquí. Raimundo, muchas gracias. Luis, como siempre, un placer tenerte en el programa también. Muchas gracias. Muchas gracias. Pausa, ya seguimos. Muy bien. Darle un vistazo a la respuesta a la pregunta que le hicimos. Póngale nota al Transantiago actual. Lo hicimos en nuestra fanpage en facebook.com y esta fue la respuesta, miren. De 1 a 2, el 36%, o sea, 1 de cada 3 chilenos, incluso un poquito más, que participó de esta encuesta, le puso nota entre 1 y 2. Y después le sigue la nota de un 3 a un 4, un 20%. De un 2 a un 3, un 17%. O sea, la gran mayoría, es decir, 56, 36, miren, 75% prácticamente le pusieron nota entre el 1 y el 4. De arriba a 4, pocaso. 16% aquí, apenas un 5% entre un 6 y un 7. Bueno, la evaluación que hace la gente del Transantiago. Nuestro portal 24horas.cl destaca hartas cosas, pero esta, a propósito de transporte, nos va a preocupar porque se decreta la primera alerta ambiental para la región metropolitana, lo que significa que no pueden circular los autos sin sello verde, es decir, sin convertidor catalítico, cuyas patentes finalicen en los números 9, 0, 1 y 2. Esto, entre otras cosas, por la condición climática. A esta hora en Santiago tenemos una temperatura de 12,4 grados. Está este efecto invernadero todavía que se genera, que hay poca circulación del aire, muy tradicional después de una jornada de lluvias en esta época del año, ni hablar después en invierno. Va a estar nublado mañana con 21 grados y el día miércoles con 18 también se mantiene la nubosidad. Nos vamos. Esta es una de las canciones más escuchadas en el mundo en Spotify. Esta empresa de streaming musical que ha presentado, sin embargo, una queja a través de una carta anunciando eventualmente acudir a organismos reguladores internacionales en contra de sus, que considera, especies de competidores. Así como en los 90 probablemente ustedes recordarán cómo algunas empresas de Internet, estas que fabricaban navegadores de Internet, antes uno que se llama Netscape, que hoy día vendría siendo Mozilla Firefox, que se quejó en contra de Microsoft porque decía, claro, Microsoft cuando vende su sistema operativo Windows, viene incorporado en el Windows por default el Explorer. Por lo tanto, nadie va a comprar otro navegador y de hecho generaba bloqueos y el Netscape no funcionaba lo suficientemente bien cuando uno lo quería instalar en ese ambiente Windows. Pues bien, décadas después, algo similar está ocurriendo con Spotify. Está denunciando que los sistemas operativos de Android y de Apple, es decir, digamos, todos los que están vinculados con iOS y con el sistema de Google, Android, lo que están haciendo es que como tienen sus propias lógicas de funcionamiento vía streaming, a través, por ejemplo, del Apple Music, en el caso del iOS, lo que hacen es que en la práctica evitan que la gente quiera conectarse a Spotify, pero además no están facilitando que funcionen correctamente en dispositivos como computadores, es lo que dice Spotify, una aplicación como esta, que al instalarla no funciona muchas veces bien, pareciera que está sin conexión cuando está con conexión y varias cosas más. Se replica una discusión o un debate sobre lo que ellos consideran vendría siendo una conducta, en este caso no monopólica, pero que estaría, digamos, dividida en dos, duopólica entre Apple y Google, según la denuncia que está haciendo Spotify. Vamos a ver si pasa de una carta y termina llegando, por ejemplo, a alguna comisión antimonopolios, como lo hizo en su momento Netscape en la Unión Europea. Así estamos concluyendo esta edición de Vía Pública con la música de, bueno, Despacito. Y le tengo que decir quién canta, porque probablemente se la sabe de memoria. Nos juntamos mañana después de 24 horas central. Descansen, buenas noches. Suave, suave.
suavecito, nos vamos pegando poquito a poquito. Hasta provocar tus gritos, sin que olvides tu apellido. Despacito.